Bienvenidos a Luz entre las sombras, un espacio donde exploramos la palabra de Dios con profundidad y reflexión. Hoy nos sumergiremos en uno de los salmos más impactantes y proféticos de toda la Escritura, el Salmo 22, un canto de angustia y confianza que siglos después resonaría en los labios de Cristo en la cruz. Acompáñanos en este viaje de fe y descubre cómo este salmo nos habla hoy, guiándonos hacia la esperanza y la salvación. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario con tus reflexiones y compartir este video para que más personas puedan acercarse a la palabra de Dios. Juntos, hagamos que este mensaje llegue a más corazones. El Salmo 22, clamor y profecía. El Salmo 22 es una de las oraciones más conmovedoras de la Sagrada Escritura. Escrita por el rey David, esta plegaria no solo expresa un profundo dolor personal, sino que se convierte en un espejo de la pasión de Cristo. Su contenido trasciende el tiempo, enlazando la experiencia de sufrimiento del salmista con la agonía del Mesías. Este salmo se divide en dos grandes secciones. La primera es un lamento desgarrador, donde el salmista siente el abandono de Dios, y la segunda es una alabanza llena de esperanza y restauración. Veamos cómo cada una de estas partes nos revela la grandeza del plan divino. Ahora sí, y Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El salmo inicia con un grito de desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, versículo 1. Estas mismas palabras serían pronunciadas por Jesús en el Gólgota, en el momento culminante de su sacrificio. David expresa aquí una sensación de soledad absoluta, de distanciamiento del Creador. Su dolor es físico y espiritual, pues se siente cercado por enemigos y despojado de toda ayuda. Pero en medio de esta angustia, sigue llamando a Dios, mi Dios, lo que nos muestra que a pesar del sufrimiento, la fe del salmista no se extingue. Este sentimiento de abandono es una experiencia humana universal. En algún momento, todos enfrentamos momentos de prueba en los que sentimos que Dios se ha alejado. Sin embargo, este salmo nos enseña que incluso en la oscuridad, la oración nos mantiene unidos a Él. El eco de estas palabras en la pasión de Cristo nos recuerda que Jesús, en su humanidad, experimentó el abandono para redimirnos del pecado. No es una señal de desesperanza, sino un cumplimiento profético. A través de su sacrificio, nos abrió las puertas de la salvación. La sensación de abandono de David no es una declaración de falta de fe, sino un reconocimiento del profundo dolor que experimenta. En la historia bíblica, los justos a menudo enfrentan pruebas que parecen apartarlos de la presencia de Dios. Pero en cada ocasión, Dios responde con redención y restauración. Este salmo nos enseña que incluso en la más profunda desesperación, podemos clamar a Dios con confianza. Es importante notar que el sufrimiento del justo no es en vano. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios utiliza las pruebas para fortalecer la fe de su pueblo. Job, Jeremías y muchos otros experimentaron momentos de profundo dolor, pero al final fueron restaurados. En el caso de Jesús, su sufrimiento en la cruz trajo la salvación a toda la humanidad. Por eso, cuando pasamos por tribulaciones, debemos recordar que Dios siempre tiene un propósito más grande. Todos los que me ven se burlan de mí. El salmista describe el desprecio y la humillación sufridos. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen los labios, menean la cabeza. Confió en el Señor.
pues que Él lo libre, que lo salve si lo ama. Salmo 22, versículos 7 y 8. Esta escena se cumple literalmente en la pasión de Cristo. Los soldados y los fariseos se burlaron de Él, desafiándolo a descender de la cruz si realmente era el Hijo de Dios. Aquí, el Salmo nos muestra la prefiguración del sacrificio del Mesías, quien soportó la humillación para nuestra redención. El sufrimiento de Jesús no fue en vano. Nos enseñó a soportar la humillación con paciencia, a mantener la fe en medio de la adversidad y a confiar en que Dios siempre tiene un propósito. La burla y la incomprensión no pueden separarnos del amor de Dios si mantenemos nuestra mirada en Él. La humillación es una de las pruebas más difíciles para el ser humano. Todos queremos ser valorados y respetados, pero la burla y la traición pueden destruir nuestra autoestima y hacernos dudar de nuestro propósito. Este salmo nos recuerda que Jesús mismo soportó el escarnio y la burla, pero nunca dejó que eso definiera su identidad o su misión. En lugar de responder con odio, nos enseñó a responder con amor y perdón. Me taladran las manos y los pies. Uno de los pasajes más impactantes del Salmo es la descripción del sufrimiento físico del justo. Me rodea una jauría de perros, me asedia una banda de malvados, me taladran las manos y los pies. Salmo 22, versículo 16. Aunque David escribió estas palabras siglos antes de la crucifixión, la imagen que presenta es sorprendentemente similar a la muerte de Jesús en la cruz. Esto es una evidencia de la inspiración divina en las Escrituras y de cómo Dios preparó la revelación del Mesías a través de los profetas y los salmos. Para nosotros, este versículo es un recordatorio del costo de nuestra salvación. Cristo sufrió en su cuerpo y en su alma por amor a nosotros. Cada vez que leemos este pasaje, debemos recordar que en la cruz se llevó a cabo el acto supremo de amor y entrega. El sacrificio de Cristo nos llama a reflexionar sobre el sufrimiento que muchas veces enfrentamos en la vida. Nos enseña que el dolor no es el final, sino el camino hacia la redención. Nos anima a confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros. Este versículo es un llamado a la fe y a la entrega total. Jesús no solo sufrió físicamente, sino que llevó sobre sí el pecado de la humanidad. La cruz se convierte en el lugar donde se encuentran la justicia y la misericordia de Dios. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el sacrificio supremo de Cristo y a renovar nuestra fe en su obra redentora. El Salmo 22 es una obra maestra de la revelación divina. Nos muestra el dolor del justo, la burla del mundo y la aparente ausencia de Dios, pero también nos conduce a la certeza de la victoria final. En la cruz, Jesús citó este salmo, pero su historia no terminó en el Gólgota, sino en la resurrección. Así también nosotros, aunque pasemos por tribulaciones, sabemos que Dios tiene la última palabra. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a Luz entre las Sombras, dejar tu comentario y compartir este video con quienes necesitan escuchar esta verdad. Que la palabra de Dios siga iluminando nuestras vidas y fortaleciéndonos en la fe. Gracias por acompañarnos y que Dios te bendiga.